¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, él dice, si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, diezmar? Personalmente pienso que no. No tenemos la obligación legal de dar el diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio, para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida. Pero no sería un pecado si tú no diezmas. Él dice dos cosas muy importantes que vamos a analizar acerca del diezmo. ¿Está vigente el diezmo, sí o no? ¿O obligatorio el diezmo, sí o no? Bueno, vamos a hablar con la Biblia. Bueno, cuando él habló de Abraham, que Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, fue del motín de cuando tuvo la guerra Sodoma y Gomorra con los países, ¿verdad? Y de allá para acá Dios le dio la victoria. Entonces al encuentro le salió Melquisedec y él tuvo que darle los diezmos a Melquisedec del motín, del motín que él ganó en la batalla. Pero después en una parte de la Biblia dice que Abraham siguió dando el diezmo a Melquisedec, porque Melquisedec apareció de la nada. Y cuando lo de Jacob, cuando él habla acerca de Jacob, que eso es verdad, lo que él dice, que Dios para poder exigirte diezmo, te prospera primero. Es lo que hace que te prospera primero y luego te exige él el diezmo. Por ejemplo, cuando Jacob salió con el problema de su hermano, cuando se robó la primogenitura, salió corriendo asustado todo el camino y en el camino se cansó y se acostó, ¿verdad? Y de ahí tuvo una visión de ángeles que subían y bajaban en la escalera. Entonces Dios le dijo a él, en la tierra que tú estás acostado, en ese que tú estás ahí, tirado ahí, esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Se le apareció diciendo primero, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre, y a donde tú estés, esa tierra te la voy a dar. Entonces dijo que no te dejaré hasta que yo haya cumplido lo que te he prometido. Y de ahí Jacob se espantó y dijo, ciertamente Dios estaba aquí y no lo sabía. Y le dijo, Dios, entonces prácticamente Jacob negoció con Dios, hizo un pacto con Dios. Si tú a mí me llevas ya en mi casa en paz, me da comida, me da vestido, me da salud, me da esto, entonces yo apartaré el 10% de todo mi diezmo. Pero ¿qué fue lo que hizo Jacob primero? Jacob le dijo a él, ¿verdad? Si tú me prosperas, tú me haces rico, entonces yo te voy a dar el 10%. Y usted conoció la historia cuando Labán, ¿verdad? Que Jacob entró sin nada y salió multimillonario de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo muchas veces, porque el diezmo fue en el Antiguo Testamento, y fue que Dios le exigió al pueblo el 10%, porque Dios lo hizo rico al pueblo de Israel. Le dio una tierra que fluye leche y miel, y le dijo al pueblo ya que lo hizo rico. Miren, la tribu de Leví no tienen tienda, no tienen carro, no tienen nada. Entonces tráigame los diezmos a mí, dice él. Pero ya que estos diezmos son míos, ahora yo se los voy a entregar a la tribu de Leví, para que el tribu de Leví se mantenga y administre la casa, y para que haga fruto en mi casa,
por si aparece un huérfano o una viuda, o aparece un necesitado o un floratero, entonces dale de lo que se almacena ahí. Entonces, si el pueblo de Dios, entonces no llevaba el diezmo que Dios le dijo que le diera, entonces Dios castigaba al pueblo, ¿verdad? Decir, en la tierra con sequía para que no produzca. Entonces, porque si ellos dejaban de darle el diezmo, porque el diezmo era para los sacerdotes, para los sacerdotes, para los levitas, para la tribu. Entonces, yo no sé por qué en Malaquía también habla de un suceso que Dios dice en la Biblia, en Malaquía capítulo 8, le robará el hombre a Dios. Dice, pues sí, ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En nuestro diezmo y en nuestras ofrendas. Maldito soy con maldiciones porque ustedes, las naciones todas, me habéis robado. Ahora, ¿por qué? Dice, ¿en qué te hemos robado? Sí, nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Porque Dios se lo dijo claro, ustedes, lo hago rico, pero ustedes tienen que traer el diezmo. Entonces, en ese tiempo, en Malaquía, ellos no estaban llevando diezmo, estaban llevando de que les sobre. Y Dios se molestó con ellos y hasta lo maldijo porque ellos no estaban cumpliendo con los diezmos. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que la tribu de Leví le exigió al pueblo acerca del diezmo. No era Dios que salía. ¿Tú sabes por qué era Dios que salía? Porque Dios fue el que hizo el pacto con ellos y porque Dios lo hizo rico a ellos. Y como lo hizo rico, entonces ellos tenían que dar el diezmo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ningún pastor puede citar esta Biblia diciéndole a ningún miembro, maldito soy con maldiciones, porque ningún pastor ha hecho rico a nadie. El único que ha hecho rico, no es decir, al pueblo, se llama Dios. Y Dios, como lo hizo rico, le exigió al pueblo que diera el 10%. Es como que si yo ahora mismo, Dios dice, mira, yo te voy a dar a ti, te voy a abrir una puerta económica donde te van a entrar, por ejemplo, cientos de miles. Yo quiero que de eso que yo te voy a dar a ti, yo quiero que tú aparte el 10%, el 30% de lo que entre para que tú se lo diera a la iglesia, por ejemplo, o al pastor o a la iglesia. Entonces ya Dios me está diciendo que me va a abrir una puerta económica. Entonces, de esa puerta económica yo voy a apartar el 30%, un ejemplo, para donde Dios quiere, no sé para dónde vaya, para donde Él quiera que vaya. Ya yo no tengo que ver con ese 30% porque Dios me dio, eso le pertenece. Pero está entrando un dinero que yo no lo estoy ganando, sino que Él me lo está dando. ¿Tú entiendes? Entonces, yo tengo que llevar el 30%. En caso que yo deje de llevar el 30%, un ejemplo, de ese dinero, entonces Dios cierra la puerta, ¿verdad? De donde Dios que me va a bendecir para llevar el 30%. Ahora bien, ¿el pastor puede averiguar el 30%? No puede. ¿Sabes por qué? Porque esto es un problema entre yo y Dios. No puede. No puede, porque Dios dijo, te voy a dar esto, ¿tú entiendes? Pero para que tú me lleves el 30%, en caso que yo fallo, el pastor no puede decirme, ni exigirme, ni nada, sino Dios que fue que dijo que me va a abrir la puerta. Y si Dios me abrió la puerta y yo rompí, no es decir, ese pacto con Dios de entregar lo que tengo que entregar y quedarme lo que es mío, entonces Dios me cierra la puerta. Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él era Dios entre nosotros, Él era Dios. Ese ¿por qué Jesús no dijo, mira, los diezmos que ustedes llevaban a la tribu de Leví, ahora dámelo a mí, porque yo soy Dios, no es a mí hay que traérmelo? Cuando Jesús vino nunca habló de diezmo, ni habló absolutamente en ningún momento de diezmo, sino de ofrenda. Y Jesús tenía un tesorero que se llama Judas, pero las personas daban de lo que tenían voluntariamente. Yo nunca vi a Jesús exigiendo el diezmo a ninguno, y a pesar de la gran multitud que lo seguía, Jesús nunca pidió el diezmo a ninguno. ¿En qué parte del Antiguo Testamento habla de que Jesús pidió el diezmo? No, Jesús no pidió el diezmo a nadie. Incluso si la Biblia habla de ofrenda, donde todo el mundo daba lo que tenía en el templo, y vino una viuda y dio la única 2 plata, y Dios vio con agrado más a esa viuda que dio lo único que tenía, que de esa gente que dieron muchísimo cuarto, que ahora mismo es la diferencia ahora que hay. Hay veces ministros que ven con agrado el que da mucho cuarto que el que da lo poco que tiene. Porque que los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios son muy diferentes a los de los hombres, totalmente. Veneramos más fácil a una persona que dé mucho dinero, pero que le está haciendo daño a la congregación, que una persona que no tenga que comer y da por lo menos los 10 o los 15 pesos. ¿Tú me entiendes? Ese miramos con desprecio, totalmente. Entonces, cuando un pastor dice, maldito soy con maldiciones, al pastor no le toca por ninguna circunstancia de la vida decirle a la iglesia, incitar la Biblia de Malaquía 3, de 8:3 en adelante,
¿no es la que habla, o 3, capítulo 3, me parece así, que habla acerca que Jesús, que Dios dice, pero es Dios que dice, maldito soy con maldiciones, pero es Dios. No fue ni los levitas ni los sacerdotes, porque Dios sí tiene el derecho, ¿no es así?, de decir, maldito soy con maldiciones, ¿verdad? Porque me habían robado, se rompieron el pacto, son malditos por eso. Pero ningún pastor puede desetarle a ningún miembro, diciéndole a los miembros, maldito soy con maldiciones, porque usted no tiene derecho, porque usted también es un miembro en la iglesia del Señor. ¿Usted entiende? Como usted es un miembro de la iglesia del Señor, usted no puede citar esta Biblia de maldecir a la gente o darle el altar al que da más diezmo o al que da más ofrenda, porque eso sucede. Entonces, muchas veces se ve muy mal cuando un ministro en la congregación, una congregación pone, por ejemplo, a un miembro que los miembros que no dan no pueden participar en el altar, y los miembros que sí dan sí pueden participar en el altar. Entonces tú me estás diciendo que tú no estás pastoreando por amor, tú estás pastoreando por lo que puede entrar. Entonces, por eso que muchos ministros y muchos hombres van a perder su salvación por el dinero y la mala administración que hay. Porque yo entiendo que la Biblia dice que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y ha sido peor que un incrédulo. Le dice Pablo a Timoteo, porque todo el que está en la congregación, si en la iglesia necesita, ¿no es verdad que sí? Por ejemplo, una iglesia, un local alquilado, que se necesita para pagar el local, se necesita también para comprar abanico, para comprar esto, y si el pastor no está trabajando y está atendiendo la iglesia, los miembros deben de mantener y velar, ¿tú me entiendes?, por la economía de su pastor. De eso estamos de acuerdo. Pero un pastor, ¿tú entiendes?, obligar a los miembros a que diezmen, y si está la Biblia dice, maldito soy con maldiciones, eso no está bien delante de la presencia de Dios, y eso es una de las condiciones que Dios más aborrece dentro del templo. Pero sí todo el que esté ahí tiene que participar y apoyar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Samuel Santos.